sea, cuando hablamos de violencia, estamos hablando de una palabra. Y si estamos hablando de una palabra, es porque, ya como decía el lingüista Emile Benveniste, pues la palabra sirve para representar el mundo, pero al mismo tiempo esta representación del mundo a través de la palabra somete a la realidad o somete al mundo a las categorías propias, a las leyes de la palabra o de lo que en adelante vamos a llamar como significante, ¿no? Si es que llegara a aparecer eh, como, como una especie de equivalente. Entonces, a mí me interesaba agarrarlo por ahí, o sea, desde un término discursivo, entendiendo pues que esto supone distintos problemas que ya se suman a los de la violencia como una problemática social, porque pues ya nos enfrentamos con que si la violencia es una palabra que intenta representar una realidad, pero la somete a sus categorías y a sus leyes, ¿cómo estamos seguros? Ya nos encontramos como en este problema de hacer coincidir lo que decimos que es violencia con el objeto representado en la realidad, porque estamos ya sometiéndola a las propias categorías y leyes de la palabra. Entonces, a mí me interesaba como comenzar con esta cuestión de qué significa violencia, porque eso ya supone también problemas. Entre los problemas que yo discierno, no sé qué tan de acuerdo estés con eso, sobre todo para las ciencias sociales, vamos a mostrar, para quien nos está escuchando, vamos a mostrar que la violencia para las ciencias sociales no es lo mismo que la violencia para el psicoanálisis propiamente. Hay posturas ahí que se encuentran, hay posturas que se desencuentran. Yo ahorita lo estoy abordando como en términos de lo que entendemos por violencia, como en términos conceptuales, en las ciencias sociales, a través de ciertos aportes de las ciencias sociales. Y ahí se entiende la violencia como un concepto que presenta al menos dos problemas. El problema de el problema de la polisemia, o sea, que violencia significa muchas cosas, abarca una cantidad muy grande de manifestaciones, eh, entre las que yo discierno a través de un artículo de Santiago Álvarez, discierno, en primer lugar, la violencia como un fenómeno disruptivo, físico, que apunta como a la eliminación del otro, que apunta como a hacer daño al otro, de manera enteramente física, ¿no? Entendemos golpes, mutilaciones, asesinatos. Pero por otro lado también tenemos la violencia en su aspecto simbólico, de que en sociología hay muchos ejemplos con respecto a esto. Por ejemplo, el que ahorita recuerdo es Pierre Bourdieu, que habla de la violencia simbólica, por ejemplo, en esta categoría del género. Pues el género es un sistema simbólico ahí de desigualdades, donde se inscriben diferencias, donde se inscriben ejercicios de poder, y que se da estrictamente de una forma simbólica, a través de la palabra, a través de ciertas representaciones que ponen en desventaja al otro y que modulan y regulan, modulan, regulan una serie de prácticas. Tenemos por otro lado la violencia como algo constitutivo, en el sentido de una madre que regaña a un niño y que el niño percibe ese regaño como un ejercicio de violencia porque le provoca displacer, eh, porque le provoca malestar, y que el niño vive como una violencia sobre todo para su búsqueda de placer, para su búsqueda de una satisfacción, pero que es constitutivo porque le va mostrando, lo va constituyendo como un sujeto, que le va mostrando las prohibiciones culturales, le va mostrando cuáles son las pautas, dónde sí se puede meter, dónde no se puede meter, etcétera.
Y también constitutivo en el sentido de que la violencia, a través de la violencia, sobre todo la simbólica, ya lo decía Van Dyck, bueno, ya lo dice Van Dyck, pues se inscribe la posibilidad de crear esquemas o crear construcciones mentales a partir de ejercicios violentos. O sea, que la violencia o el poder había que tomarlo en sentido de control de una subjetividad y de constitución de una subjetividad propia, ¿no? Y también me interesaba mostrar la violencia como un fenómeno. Decía que había dos problemas, ¿no? El primer problema, la polisemia. El segundo problema, la ambigüedad que tenemos al definir la violencia. Porque yo podría decirte, bueno, lo que para mí es violento, a lo mejor para otra persona no lo es. Encontramos ese problema, ¿no? Que a lo mejor yo llego con alguien y le hago un halago y ese halago es leído por el otro como un ejercicio violento o como una invasión, como una intrusión con el otro. Entonces tenemos este problema de que no nos ponemos totalmente de acuerdo, hay una ambigüedad, hay una polisemia, la violencia es un fenómeno muy heterogéneo, muy difícil de abarcar y por eso precisamente pensaba que podíamos comenzar por ahí mostrando estos problemas. No sé hasta ahí qué vayas pensando, si te gustaría agregar algo. Claro, a mí me gusta mucho el punto de partida. Has hecho un recorrido importante por algunas caracterizaciones de la violencia, con algunos pensadores, dijiste Santiago Álvarez, Pierre Bourdieu, Van Dyck, principalmente. Creo que si nos atenemos a una sola significación, como la de un concepto, una representación, una definición, estaríamos calcinando la posibilidad de dialogar. Y me parece que no nos atengamos exclusivamente a una sola forma de contener, congelar la idea, ¿no? Sí podríamos definirla, sí podríamos buscar un concepto, creo que a condición de que sepamos que es temporal, de que es dinámico, de que hay que movilizarlo. Es cierto, necesitamos un punto de partida para poder partir. Me gusta la idea de hacer un recorrido por diversos autores porque pues uno requiere de otros, ¿no? Para pensar algún fenómeno, alguna problemática, alguna necesidad. Me llama la atención algunas consideraciones que haces de esta. Por ejemplo, esta distinción que haces entre lo físico y lo simbólico con Santiago Álvarez, la violencia simbólica que señala Bourdieu, la constitutiva que también señalas, y en la constitutiva señalas algo que me atrae, que dices que esta puede brindar placer o satisfacción. Esa violencia me llama la atención. Luego la de Van Dyck, con respecto a que los esquemas mentales están en función del control. Bueno, como ciertamente dices, ¿qué cosa no hay que sea polisémica, ambigua o de interpretación subjetiva? Yo quiero partir de algo, de una distinción, y es que a mí me gusta pensar las operaciones más que las definiciones. Son útiles, son necesarias, pero podemos hacer 20 definiciones con la misma línea sobre algún fenómeno, ¿no? Y por lo regular, de hecho, es la manera en que me gusta trabajar, ¿no? Visitar desde diferentes aristas algún aspecto. En el particular de lo que implicaría violencia, agresividad, agresión y crueldad. Yo necesito ponerme de acuerdo para empezar con cómo trabajaríamos con algunos o con otros. Parece ser que el término para referir esta oleada iracunda que puede llevarnos al acto, el término más antiguo es el de violencia. De ahí los términos más recientes son agresividad y agresión. Por ejemplo, Freud piensa
esta pulsión, este esfuerzo, esta vitalidad profusa en función de agresión, así es como lo encontramos, particularmente a través de la pulsión de apoderamiento. Con Lacan habrá una distinción entre lo que es agresividad y lo que es agresión. Ujú. Y yo te quiero proponer que también distingamos, aunque siempre hemos hablado de violencia como en términos generales, al menos para esta charla pensemos que violencia es lo que atañe al mundo natural. Ujú. Es decir, los animales también evidencian una conducta que tiene un parangón con la agresividad humana, pero no tienen las mismas motivaciones, no tienen los mismos fines, no la ejercen de la misma manera. Para empezar, porque una es instintiva y la otra implica la cultura, porque una implica un objeto, una meta, una actividad, una temporalidad y punto. Y la agresividad humana más bien conlleva algo que se refuerza con la cultura, con las intenciones, con los deseos, y que arriba a inclusive a otra especie de agresividad y agresión, que es la crueldad. De tal manera que, bueno, te propongo que para que nos pongamos de acuerdo, a la violencia la pensemos exclusivamente del lado del mundo natural. Eso no implica que haya violencia en lo humano, no. No, la violencia está en la catástrofe, está en el temblor, está en los animales, está en el desborde de los ríos, en todo esto que es sin intención. Ujú. Y en el campo del humano, más bien pensar a la agresividad como esta tendencia siempre en intención que no necesariamente desborda en un acto. Tendría que ver con la violencia simbólica, tendría que ver con la violencia estructural, tendría que ver con lo que no precipita necesariamente en una acción, porque lo que ya llega a la acción es justamente la agresión. De tal manera entonces que uno puede pasársela un muy buen rato con la intención de agredir, molesto, lastimado, con ira, y no necesariamente de venir en una acción. Eso es la agresividad, una intención. Y Ujú. propiamente este relámpago, este acto, este acontecimiento que tiene que ver con que algo se desborda y lleva a la práctica es la agresión. Y otra cosa más sería esta erotización, este displacer satisfactorio o directamente placer en el que se ejerce algo del orden de el extremo lesivo, la crueldad. Ujú. Entonces, bueno, te propongo pensar al menos 4 conceptos que tienen que ver con lo que las ciencias sociales proponen, ¿no? Claro. Bueno, como punto de partida.